A partir del alejamiento de Syd Barrett, Teng Fuad había encontrado la calma que necesitaba, pero a costa de perder su brújula emocional, y se vio en la necesidad de redefinir su lenguaje. Recién con Dark Side of the Moon, encontraron ese perfecto equilibrio entre emoción y lucidez que les resultaba tan esquivo, y que les depararía una trascendencia artística y comercial impensada hasta entonces, y perdurable hasta nuestros días. De ahora en más, dejarían de ser una banda underground de culto, y jugarían en las grandes ligas, impondrían su lenguaje musical a nivel mundial, y el pasado se les presentaría casi siempre como reclamando un lugar en su proceso creativo, y como excusa para confrontarlos con sus temores más ocultos, la mayoría de las veces producto del hueco que Syd Barrett dejó en sus corazones. Pero el impensado aluvión de fama que recibió la banda con este trabajo, y principalmente su gira promocional de 118 presentaciones, les resultó muy difícil de asimilar, sobre todo por las exigencias que la maquinaria musical les impuso, la conexión artificiosa y carente de intimismo que experimentaron con su nuevo público y el deterioro del vínculo entre los propios músicos, próximo al hastío. Debían lidiar ahora con la dicotomía de seguir siendo artistas o convertirse en hombres de negocios y procesar el sentimiento de no sentirse plenamente satisfechos ni diferentes, a pesar de haber alcanzado la cumbre musical y encontrado la estabilidad económica. Esa larga recorrida a nivel mundial, que se desarrolló desde el 20 de enero de 1972 hasta el 4 de noviembre de 1973, tuvo un impasse el 29 de junio de ese año a su regreso de Estados Unidos, el cual se extendió hasta el 12 de octubre, periodo en el cual se vieron en la necesidad de tomar cierta distancia entre sí y refrescar ideas en proyectos alternativos, como una manera casi inexorable de oxigenar su relación y revitalizar la banda. Roger Waters se reunió nuevamente con Ron Geesin para discutir un posible proyecto de música experimental y de humor sonoro. David Gilmour retomó contacto con sus amigos de Jokers Wild, colaboró con el compositor Michael Mantle para su álbum No Answer, ayudó a la banda británica de country rock Unicorn a lanzar su carrera, y financió el lanzamiento profesional de una adolescente de 15 años llamada Kate Bush. Richard Wright se dedicó a experimentar en su estudio de Meadowdale, grabar demos y familiarizarse con los nuevos sintetizadores que adquirió en Estados Unidos. Y por último, Nick Mason se involucró como ingeniero asistente y productor ocasional de artistas de Harvest Records, ofreciendo entre otros, apoyo técnico al colectivo teatral musical principal Artworks Magic Theater, y colaborando informalmente con la banda de Robert Wyatt y en su álbum Rock Bottom. Una vez que retomaron la recorrida para dar por concluida formalmente la gira promocional del álbum, realizaron otras 4 presentaciones, una en Alemania, la siguiente en Austria, y las 2 últimas en el Rainbow Theatre de Londres. En estas 2 últimas, actuaron junto a la banda Soft Machine, a beneficio de su ex miembro fundador Robert Wyatt, quien había sufrido recientemente un accidente casi fatal que lo dejó postrado en silla de ruedas, y acabó con su carrera de baterista, logrando recaudar 10.000 libras para su hospitalización. El 12 de noviembre de 1973, fecha en que se volvieron a reunir para tratar de esbozar un nuevo proyecto para la banda, el desgano y la falta de ideas creativas, los llevó a experimentar de manera discontinuada, durante 8 semanas, con sonidos producidos por objetos domésticos cotidianos y cuyo resultado denominarían Household Objects. A pesar de los curiosos títulos que constan en los registros de esos días, tales como Carrot Crunching o Papa Was a Rolling Floyd, Solo Nosey y The Hard Way, parecen haber sido los que ocuparon el mayor esfuerzo. No obstante, una vez que revisaron todo el material que consiguieron desarrollar, el 20 de enero de 1974 decidieron dar por terminado ese alocado experimento, que solo sirvió para desaprovechar las instalaciones y malgastar las horas contratadas en EMI Studios. Pese a todo, Waters y Mason justificaron esa experiencia, alegando que les sirvió para reinventar la textura sonora que luego aplicarían a los sintetizadores y a las ambientaciones a desarrollar en un futuro. Y Gilmour confesó a posteriori que utilizaron un fragmento que denominaron One Glasses en su siguiente álbum, producto de capturar el sonido resultante de pasar un dedo por el borde de una copa. Con la necesidad de recobrar la dinámica grupal habitual y alejarse de la rigidez y las presiones de EMI Studios, decidieron enfocarse en desarrollar la continuación de Dark Side y ensayar nuevas ideas en locales alquilados, aunque reconociendo que no tenían nada entre manos y reinaba la falta de compromiso. El primero fue en el Kingston Polytechnic de Surrey, entre febrero y marzo de 1974. A partir de marzo, y hasta el mes de abril, se trasladan a Unit Studios, que eran 2 pequeñas salas de ensayos hoy inexistentes en Pentonville Road, King's Cross, cerca del Cine Scala,
para trabajar en las transiciones y la estructura de sus próximas recorridas por Francia, del 18 al 26 de junio, y por el Reino Unido, desde el 4 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Según Heather Gilmore, allí fue donde surgieron los primeros esbozos de una canción titulada provisionalmente Shannon, construidos en base a 4 notas de guitarra que ejecutó con su Fender Stratocaster, conectada a un amplificador Howard y un pedal de delay. Esas sencillas 4 notas en sol menor despertaron el interés de Waters y de alguna manera su necesidad de rendir homenaje a su ex compañero y amigo Syd Barrett. En esa misma locación, también desarrollaron los temas Reading and Drooling y You Gotta Be Crazy, que más tarde se transformarían en Sheep y Dogs, del futuro álbum Animals de 1977. Entre mayo y junio, previo a llevar a cabo el French Summer Tour, retornan nuevamente a EMI Studios para realizar ensayos técnicos y grabar demos instrumentales del nuevo material, y durante ese pequeño circuito de 7 fechas por Francia, aprovecharían para probarlo en escena, a pesar de que Shannon no estaba totalmente desarrollada. A partir de agosto, se enfocan en los arreglos y la logística para llevar a cabo las 20 presentaciones del British Winter Tour, contando con el equipo de iluminación de Arthur Max, y con Brian Humphries como ingeniero de sonido, quien ya había trabajado con ellos en el álbum More. En septiembre, dan inicio a los ensayos generales en un galpón de Chelsea, para luego trasladarse a un hangar de Austria Film Studios, con el propósito de probar y ajustar la sincronización de proyecciones visuales especialmente producidas por el colectivo audiovisual Optical Films, dirigido por Ian Eames y Peter Maddock, en una pantalla circular de unos 12 metros de diámetro con estructura de aluminio y marco motorizado, diseñada por Arthur Max y Bill Martin. Recién en octubre, realizan los ensayos generales con escenografía completa, para lo cual acudieron nuevamente a los servicios de Dick Parry en saxo y al coro estadounidense The Blackberries, los cuales habían integrado la gira de Dark Side of the Moon. Las voces femeninas estarían integradas en esta oportunidad por Danara Fields y Carolina Williams, en lugar de Clady King, pero dado que Billy Barnum no sería de la partida esta vez, la tercera voz la completaron con la inglesa Sylvia Mason. Una vez que la banda emprendió la gira, dejaron saber que el nuevo material que presentaban era más contestatario de lo que se esperaba, y su lírica una visión crítica de los valores de la sociedad del momento, aspectos que no convencieron a la generación de críticos más jóvenes. Uno de los más duros fue Nick Kent, quien presenció 2 de los 4 espectáculos que brindaron en el entonces denominado Wembley Empire Pool, del 14 al 17 de noviembre, y que en la edición del 23 de ese mes de New Musical Express deja claro de entrada su preferencia por Syd Barrett, cuando se refiere a él como el artista, y a sus 3 compañeros como estudiantes de arquitectura, adjudicándole a Peter Janner esa confesión. Tampoco resulta para nada indulgente cuando escribe que parecen tan increíblemente cansados y aparentemente faltos de ideas creativas que uno se pregunta si realmente les importa su música. Y remata diciendo que ningún otro grupo resume mejor la rampante sensación de mediocridad condenada que impregna la mentalidad actual de este país. Refiriéndose a esa serie de conciertos, el propio Gilmour admite que fueron un auténtico desastre, y a pesar que la crítica ácida de Nick Kent los enfureció, reconoce que algo de todo eso era cierto, y los encomendaba a volver a poner los pies sobre la tierra. El 13 de enero de 1975, la banda retornó a EMI Studios y se dispuso a continuar sus trabajos en el remodelado Studio 3, pero dado que debían realizar otras 2 recorridas por Norteamérica, la primera entre el 8 y el 27 de abril y la siguiente entre el 7 y el 28 de junio, el proceso de grabación se vio muy interrumpido y se extendió más de la cuenta. Los 28 escenarios que recorrieron por Estados Unidos y Canadá fueron un verdadero éxito de taquilla, principalmente por la buena campaña de difusión de CBS Records, y aunque por un lado no estuvieron exentos de desbordes, intenso despliegue policial y arrestos, por el otro les permitió perfeccionar su nuevo material, tal como había ocurrido con su anterior trabajo. Durante el segundo tramo de la gira, decididos a potenciar el impacto visual de su puesta en escena, contrataron los servicios de Mark Fisher y Jonathan Park para construir una enorme pirámide que flotara sobre el escenario y emitiera rayos de luz, la cual tuvo corta vida, y terminó sucumbiendo por una ráfaga de viento el 20 de junio en el estadio Three Rivers de Pittsburgh. De regreso en su país, el 5 de julio participaron del Knebworth Festival en la zona rural de Hertfordshire, un esperado espectáculo al aire libre que estuvo plagado de problemas, desde el mismo momento en que decidieron salir a escena coincidiendo con el vuelo rasante de 2 aviones Spitfire de la Segunda Guerra Mundial, mientras los técnicos ajustaban el equipamiento contrarreloj y luchaban con las fluctuaciones de energía del generador.
con el agravante de que los músicos lucieron retraídos y desganados en escena. La prensa musical británica especializada no se ahorró las críticas negativas y consideró que Teng Fuad había cedido su manejo a la maquinaria comercial musical. De regreso a los trabajos en EMI Studios, la pereza y la impuntualidad seguían siendo la norma, y era común que cuando dos de ellos estaban presentes dispuestos a trabajar, los otros dos se encontraban realizando actividades recreativas. Esa situación resultó particularmente exasperante para un individuo resuelto y emprendedor como Waters, quien decidió convocar a sus compañeros y proponerles desarrollar el próximo trabajo alrededor de Shine On, para que resulte temático y coherente, omitiendo las otras dos nuevas piezas que habían generado, contrariamente a la idea de David Gilmour de no desecharlas. Luego de una fuerte discusión entre el bajista y el guitarrista, prevaleció la propuesta del primero, y recién a partir de ese momento acordaron enfocar sus esfuerzos en ese sentido, y nació el concepto que daría forma y sentido a su próximo trabajo. No obstante, la rutina laboral en el estudio resultó tediosa para todos, ya que era de 4 días a la semana, desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche. Wright recuerda que esas sesiones fueron muy difíciles, y Waters las calificó como tortuosas. Tampoco ayudaba demasiado la situación personal por la que atravesaban la mayoría de los miembros de la banda, ya que tanto Waters como Mason y Wright estaban en camino de romper sus respectivos matrimonios con Judith Trem, Lindy Rutter y Juliet Gale. A Nick Mason en particular le resultaba muy incómodo el proceso de grabación multipista y su estado de ánimo afectaba sobremanera la ejecución de su batería, para fastidio de Gilmour. Y Brian Humphries se vio obligado desde un inicio a superar ciertas dificultades técnicas al no ser un miembro de la casa y no estar habituado a las formalidades y particularidades de ese estudio. En una ocasión, estropeó las pistas de acompañamiento de Shine On y se perdió el trabajo que Waters y Mason habían dedicado durante varias horas para perfeccionarlo con eco y se vieron obligados a regrabarlo. El rango vocal de Waters y Gilmour tampoco era el adecuado para interpretar el tema Have a Cigar, por lo cual aprovecharon el ofrecimiento de aportar su voz que les hizo Roy Harper, ya que se encontraba en el estudio 2 trabajando con su propio material y pasaba mucho tiempo con ellos. A pesar de que a Waters nunca le convenció el resultado, el tono que le imprimió fue el adecuado, y millones de seguidores de la banda, y de ese álbum en particular, creyeron que se trataba de su voz, cosa que a Harper siempre le molestó. Ni hablar de que nunca recibió compensación económica por su participación, y cuando años después les requirió que $10,000 sería suficiente retribución monetaria en razón del éxito alcanzado por esa canción, ni siquiera obtuvo respuesta. Por esos raros caprichos del destino, el 5 de junio de 1975, en vísperas del segundo tramo de la gira por Estados Unidos, cuando se encontraban completando la mezcla de Shine On, advirtieron la presencia de un individuo calvo, obeso, con las cejas rapadas y con una bolsa en sus manos, que había ingresado a los estudios, sin que nadie supiera de quién se trataba. Luego de observarlo un buen rato con disimulo, el primero en darse cuenta quién era fue Wright, aunque en un comienzo supuso que era un conocido de Waters, ya que estaba en la sala de control. Cuando le comentó a sus compañeros que estaban ante la presencia de Syd Barrett, todos se horrorizaron. Incluso David Gilmour, que acababa de llegar con su primera flamante esposa Virginia Hazenband, más conocida como Ginger, procedentes recién casados del registro civil, ya que cuando de entrada lo vio, supuso que se trataba de un personal técnico. Stone Torgerson recuerda que Syd se sentó y habló un rato, pero que en realidad no estaba allí, y que 2 o 3 de los presentes no pudieron contener las lágrimas del impacto que les causó. Uno de ellos era Waters. Nick Mason, todavía incrédulo, atinó a sacar su máquina fotográfica para retratar a quien se suponía era su viejo compañero, con tan solo 29 años, y afirma además que sus palabras eran inconexas y un tanto insensatas. En algún momento, Waters propuso que se sume para escuchar la mezcla de Shine On You Crazy Diamond, sobre la que estaban trabajando, y una vez que la misma concluyó, sin imaginar siquiera que era él quien había inspirado su letra, se limitó a comentar que le sonaba un poco vieja. Incluso, cuando alguien sugirió escucharla nuevamente, Syd comentó que una vez era suficiente. También recuerdan que manifestó su disposición de tocar, grabar o colaborar con ellos, obteniendo un silencio unánime como respuesta. En un intento por romper el hielo, David Gilmour lo invitó a que comparta con ellos los festejos por su casamiento en la cantina del estudio, pero en algún momento de ese ágape se levantó de la mesa y sin despedirse, se retiró de manera tan misteriosa y silenciosa como había llegado. Phil Taylor,
El nuevo técnico de las guitarras que justamente se disponía a retirarse en su automóvil, recuerda que vio en el estacionamiento a ese sujeto de aspecto extraño y claramente perturbado que no dejaba de mirarlo, como esperando que lo invitara a subir para acercarlo a algún lado, aunque no dudó en hacerse el distraído e ignorarlo. Convengamos que esos estudios no eran ajenos a Sid, y que hacía menos de un año de este conmocionante episodio, había pasado 3 infructuosos días allí, precisamente en el mes de agosto, tratando de grabar nuevo material para un posible tercer álbum solista que nunca existió, junto al productor Peter Janner y al ingeniero John Lackey. Desde ese día, existen discrepancias respecto de si retornó a los estudios o no. Según Gilmour, volvió unas 2 o 3 veces más, y las fotos que trascendieron de él con distinta vestimenta parecen corroborarlo. Lo cierto es que después de eso, nunca más lo volvieron a ver, a excepción de Waters, quien un par de años después lo vio de casualidad recorriendo los puestos de golosinas en Harrods sin que él se percatara. Finalmente, el 12 de septiembre de 1975, el álbum salió a la venta con el título Wish You Were Here a través de Harvest Records en el Reino Unido, y al día siguiente en los Estados Unidos por Columbia Records. Su título deriva claramente del tema de la ausencia, aunque de manera irónica alude a lo contrario, precisamente refiriéndose a quienes se alegran de que no estés cerca. Lo que importa es tu ausencia, no tu presencia. Si bien la referencia a Syd Barrett en el tema Brain Damage de Darkside era clara, no era exclusiva. The Lunatic is on the Grass evoca directamente los carteles del césped de King's College, en Cambridge, donde se indicaba Please Keep Off the Grass, producto, según Waters, de una sociedad que necesita prohibir lo natural para sostener un orden artificial. Aquellos inconformistas que no acataban las normas impuestas por esa cultura reguladora, alienada y enfermiza, eran los locos. En esta ocasión, Waters puso el foco en aspectos inherentes a la ausencia, el anhelo y la deshumanización, y nuevamente encontró en la figura de su amigo y excompañero una manera de exorcizar sus propias culpas, a la vez que manifestar el sentimiento de pérdida y desconexión con la realidad que puede provocar la industria musical. Al respecto, Mason matiza esa idea y reconoce que su verdadera caída se originó como producto de las presiones que ellos mismos le ejercieron y no tanto de la industria musical. Sid renegaba de los aspectos comerciales que rodeaban al ambiente musical y las obligaciones que le imponía, contrariamente a sus compañeros. La experiencia de la gira americana, con esos miles de jóvenes borrachos, drogados y desbocados que asistió a sus conciertos, levantó una barrera que distanció a la banda de su público, a punto tal que perdieron la sensación de poder establecer contacto con ellos. Y esa falta de conexión también se trasladó al vínculo entre los propios músicos, a la pérdida del espíritu de compañerismo y a la necesidad que sintieron de oxigenarse y explorar caminos separados. La sensación de no sentirse conectados entre sí, presentes ante su público y enfocados en su rol, se hizo muy evidente en el Knebworth Festival como un reflejo colectivo de lo que había experimentado Sid en particular, y lo terminó conduciendo al precipicio. El icónico arte de su envase nuevamente estuvo a cargo de sus entrañables amigos de Hipnosis, los únicos que contaban con el aval de manifestar gráficamente lo que la banda expresaba musicalmente, aunque a costa de los bolsillos de los músicos se daban los caprichos más extravagantes. Con la idea de que el sentido de ausencia estuviera presente también en la presentación física del álbum, Stone Thorgerson ideó el concepto de que viniera oculto en una lámina de plástico negra, tan solo con una pegatina diseñada por George Harvey, de 2 manos mecánicas estrechándose, como anticipo de la portada real. En la portada principal figuran 2 hombres estrechándose la mano, uno de los cuales está en llamas. En la contratapa, hay una foto de un hombre invisible en el desierto ofreciendo el disco. En una cara del sobre que contiene el álbum, se encuentra impresa la imagen de un pañuelo rojo flotando a merced del viento en un paraje boscoso, y en la otra, el listado de temas y los créditos, con una pequeña foto que se repite en una típica postal de viajero que viene incluida, con la imagen de las piernas de un bañista haciéndola vertical en un lago. En definitiva, una presentación innovadora y a todas luces enigmática, que requiere de interpretación. El apretón de manos con el hombre en llamas expresa el precio que paga quien pacta con la industria musical. El hombre invisible en el desierto simboliza el aspecto comercial y despersonalizador de ese segmento corporativo. El paño rojo al viento que se supone oculta el desnudo de una figura femenina alude a la seducción que ejerce ese sistema. Y por último, las piernas del bañista en el lago representan la percepción ambigua y la identidad diluida.
Para obtener la famosa foto del hombre en llamas, Stone Thorgerson y Aubrey Powell acompañaron a la banda de gira por Estados Unidos y obtuvieron el permiso de los estudios cinematográficos Warner Brothers en Burbank para realizar el trabajo en sus instalaciones, el cual requirió la contratación de los especialistas Ronnie Randall y Danny Rogers Jr. para ejecutar la escena. Luego de 2 intentos fallidos, al tercero pudieron captar la toma que se utilizó en el álbum, aunque Ronnie Randall terminó con las cejas y el bigote quemados. La otra foto que no estuvo exenta de complicaciones fue la del hombre en las aguas del lago Mono, ya que el buceador contratado al efecto tuvo que permanecer inmóvil en posición de yoga, sosteniéndose en una silla hundida en el barro, y aunque contaba con respirador, debió contener la respiración durante 2 minutos para evitar cualquier situación que provocara burbujas o alteraciones en el agua. Respecto del sonido que esta vez proponían, de carácter introspectivo y melancólico, combina largos desarrollos instrumentales, motivos melódicos recurrentes, uso destacado de sintetizadores analógicos, guitarras de tono lírico y espacioso, y una producción que prioriza la atmósfera, el clima emocional y la narrativa sonora por sobre la virtuosidad. Presenta un reparto menos equilibrado entre los instrumentos y las voces que su anterior trabajo, aunque el protagonismo de David Gilmour y sus líneas melódicas resulta más evidente, y se aprecia menor énfasis de secciones rítmicas en favor de teclados más ambientales. Aparte del mencionado Roy Harper, contó con la participación de Dec Perry en saxo, Danara Fields y Carlena Williams en coros, y con el violín del francés Stephen Grappelli, aprovechando que se encontraba trabajando en los estudios con la estrella del violín clásico Yehudi Menuhin. Si bien recibió inicialmente opiniones mixtas de la crítica, en parte por las grandes expectativas que había generado su anterior trabajo, con el tiempo fue considerado uno de los mejores álbumes de la historia, y ocupa un lugar prominente entre los exponentes del género. Alcanzó el primer lugar en las listas de éxitos, tanto del Reino Unido como del Billboard 200, ocupa el puesto 264 en la edición del año 2023, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, y fue distinguido 2 veces platino por British Phonographic Industry y 6 veces platino por Recording Industry Association of America, entre otra multiplicidad de distinciones equivalentes a nivel global. Y a pesar de que todavía no se sabía que este nuevo álbum se convertiría en la calma antes de la tormenta y cerraría una etapa de autodescubrimiento y análisis para dar lugar a un periodo de duelo, en ese momento se convirtió en la respuesta que Waters encontró para intentar mantener la lucidez a pesar del mareo que provoca el éxito, y expresar la necesidad de interpretar correctamente las señales de un sistema cuya presión amenazaba con destruir a la banda, como lo había hecho con su amigo Sid. Dependería exclusivamente de ellos si esta vez les serviría como señal de alarma, esa misma que su ex compañero no pudo advertir a tiempo, y si estarían en condiciones de lidiar nuevamente con el éxito a gran escala y sus consecuencias. Pero primero, y antes que nada, deberían reencontrarse con ellos mismos y con su público. Nobody knows where you are. How near